Origen terrenal es el título que les compartí el día de ayer. Pudiera ser otro título. ¿Qué diferencia hay entre creer y confiar? Quizá pudieran ser sinónimos, ¿verdad? Creer y confiar pudiera ser igual, lo mismo, tener fe, confiar. Pero alguien lo ilustraba de una manera interesante, si hay alguna diferencia entre creer y confiar, y parece que es una ilustración buena. Hubo un hombre que se llamó Charles Bronlin. Charles Bronlin. No, está bien, adelante. Este hombre fue un acróbata francés del siglo XIX. Empezó a ser famoso por sus actos de circo y todo eso, pero luego llegó a Estados Unidos en 1855 y alguien le sugirió que por qué no en alguno de sus actos o uno de sus actos fuese montar una línea a través del río Niágara, ¿verdad? En algún punto donde era un poco más estrecho, unos 340 metros, y intentara cruzar. Y entonces ese fue como su acto que le dio más fama, y también pues fue muy conocido y le dio más dinero y todo, etcétera. Y fue un acróbata muy conocido por ese acto, por cruzar el río Niágara en 1859. Y lo hacía de varias formas, o sea, la típica con la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿mande? La vara, sí, no me acuerdo el nombre. Sí, cruzar a través del cable, en el cable con los pies, pero con la vara esta para balancearse. Pero luego, para hacerlo más complicado, lo hizo con los ojos tapados, ¿no? Se ponía una cinta y la gente que estaba por ahí viendo pues le aplaudía y estaba asombrada por lo que hacía. Otra cosa que hizo fue pasarla en un saco, como ponerse un saco, una bolsa, para hacerlo más difícil. Y otra fue con zancos, llegó a hacerlo tan difícil que con zancos, no sé cómo hizo eso, pero hay algunas fotografías en aquel tiempo, luego les comparto una. Y una de las cosas que se volvió como leyenda es que cuando la gente se acumulaba así como que en el acto especial y había gente ahí cerca, él les preguntaba, ¿creen que puedo cruzar? ¿Verdad? Y la gente, sí creemos, y le aplaudía y le animaba para que cruzara, y cruzaba. Y lo hacía constantemente haciendo esta pregunta, ¿creen que puedo cruzar? Sí. Y ahora, ¿confían en que puedo cruzar? Y la gente decía, sí. Dice, ¿alguien de ustedes súbase arriba de mí si cree que puedo cruzar contigo en mi espalda? Y ahí es donde la gente no se atrevía, pues. Y ahí es donde se ilustra la diferencia entre creer, o sea, sí creía que él podía, pero no confiaba su propia vida para cruzar con él a espaldas. Y el único que sí se atrevió a hacerlo fue su manager, el que manejaba ahí los contratos y todo para cobrar y para contratarse al acróbata. Él sí se atrevió a subir, ahí una foto que les voy a compartir, subió en las espaldas, y a espaldas del acróbata ahí fueron cruzando. Es algo de muy atrevido. Hoy en día hay gente que se sube a los rascacielos, ¿no? sin protección ni nada. Es algo increíble que lo hagan. O también alguien en alguna ocasión, cuando estaban las Torres Gemelas, puso de un lado a otro también un cable, y lo mismo pues con los vientos y todo, y muy complicado, arriesgando su vida. Pero esa podría ser una buena ilustración entre creer y confiar. Los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos confiado nuestra vida a Jesucristo y hemos visto, apreciado la salvación en Cristo, viendo también nuestra condición de estar perdidos, podemos ser creyentes incrédulos, ¿verdad? Podemos creer algunas cosas, pero cuando llegan textos como estos, los que hemos estudiado en Colosenses hasta aquí, no confiamos. Realmente no confiamos, no fiamos que sea realmente verdadero o necesario hacer este tipo de cosas, o creerlas, o obedecer y confiar a Dios en lo que Él está diciendo.
Vamos a leer Colosenses 3 del 5 al 11. Colosenses 3 del 5 al 11. La vida del creyente es una vida de confiar todos los días en este tipo de textos, en lo que hemos aprendido hasta el capítulo 3. Del 5 al 11 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Habíamos dicho que hasta el capítulo 3, 1 al 3, es como el clímax de la posición del creyente en Cristo. Y lo encierra todo, lo encierra tu posición, lo que eres en Cristo, diciendo: tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Estos siguientes textos, donde habla de los imperativos o instrucciones, verbos continuos de instrucciones, de hacer o no hacer, tenemos que leerlos, tenemos que entenderlos únicamente conectados con todo lo que viene diciendo atrás. ¿Sí? Tenemos que leerlos y entenderlos con todo lo que está conectado atrás. No podemos solamente agarrar estos versículos y mandarlos o enseñarlos como mandamientos de lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender por qué lo está diciendo, por qué está dando estas instrucciones y cómo es que voy a lograr seguir esas instrucciones. El por qué y el cómo. Cuando habla acerca de hacer morir, está relacionado con Romanos 6:6, con la obra de Jesucristo y con la co-crucifixión. Estoy muerto juntamente con Cristo. Y ahí es donde se hace una diferencia diametral entre lo celestial y lo terrenal, entre estar en Cristo y estar en Guadalajara. ¿Sí? Estamos sentados juntamente con Cristo. Hemos estudiado de Efesios 2:6. Estamos sentados juntamente con Cristo. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra identidad. Eso es lo que tú tienes que considerar como tu identidad, tu ciudadanía, tus documentos de nacimiento. Ahí están. Nada te va a quitar de ese lugar, pero tenemos los pies en esta tierra. Tenemos los pies ensuciándonos todos los días o caminando en medio de la suciedad de este mundo, ¿verdad? Este tipo de instrucciones son porque los creyentes estamos llamados a creer, estamos llamados a vivir por fe, confiando en la verdad de la Biblia. Nos congregamos juntos, nos reunimos los domingos voluntariamente, con alegría, con libertad, para estudiar, para animarnos a estudiar, compartir acerca de nuestra común fe y juntos edificarnos, o que Dios nos edifique, conociendo la verdad. Hacemos preguntas, hacemos exposiciones, pedimos que la persona que está enseñando, que está compartiendo, de entre todos los hermanos que comparten, de que compartimos, que podamos tener claridad de las Escrituras. Y si en algunos puntos no hay claridad, pues preguntamos, investigamos, indagamos y aprendemos juntos para tener claridad acerca de la verdad, ¿verdad? Nos congregamos juntos como un cuerpo, siendo Cristo la cabeza, para animarnos a estudiar, conocer la verdad y confiar en ella, y tener ejemplos entre nosotros
de cómo confiar. Tener ejemplos entre nosotros. Los chicos ven los chiquitos ven a los jóvenes ven a los adultos, ¿sí? Los jóvenes ven a los matrimonios, y esperamos que en toda esta interacción y comunicación, tengamos ejemplos visibles de cómo confiar en Dios. Ver vidas que descansan y confían en Dios, en la obra de Dios y en las instrucciones de Dios. Andamos en lo que Él dice, confiando por fe, o andando en ellas por fe. Los mandamientos como estos, o las instrucciones como estas, aquí encontradas en Colosenses, en Efesios y en otros libros del Nuevo Testamento particular, son como los del Antiguo Testamento, ¿sí? Tengan esto en mente. Cuando Dios daba instrucciones a su pueblo, no lo hacía como un Dios autoritario, como un Dios, ¿cómo se dice?, sin ninguna justificación, ¿verdad? Como diciéndoles algo que se le ocurrió para que ellos lo hagan, para complacerlo. Muchas de las instrucciones que Dios dio a su pueblo, hay muchas ilustradas cuando salen de Egipto y están en el desierto, son para protegerlos, son para cuidarlos, son para protegerlos de enfermedades, por ejemplo, ¿sí? De las cosas que comen, para que no se enfermaran, peligros que hay alrededor. Les decían, vayan despacio, van a tomar la tierra, pero la van a tomar poco a poco, ¿sí? Porque las bestias del campo se pueden multiplicar y los pueden ir dañando. Para darles dirección, para darles protección de los pueblos ajenos o idólatras. Dios les decía, no entreguen a sus hijas, ¿sí?, a los pueblos vecinos, porque ellos son idólatras, ¿sí? Y de pronto va a llegar un momento en que los hijos de sus hijos no conozcan al Dios que ustedes sí conocieron al atravesar el Mar Rojo, ¿sí? No son mandamientos, ¿cómo puedo decir? Ayúdenme. ¿Mandé? Arbitrarios, sí, o como ocurrencias, sino Dios les está cuidando y les está protegiendo en su camino, y de ahí las instrucciones. Este tipo de instrucciones son similares, ¿sí? Son para protegernos del mundo oscuro en que vivimos, del mundo malo en el que estamos, el mundo gobernado por Satanás. La primera instrucción, bueno, haced morir, quiero hacer una nota, puede tener dos connotaciones o dos, ¿cómo se llama?, dos formas de expresarlo. Hacer morir, en otra traducción dice considerar el cuerpo terrenal muerto. Considerar el cuerpo terrenal muerto, separado, no esclavo. Ya no eres esclavo de estas cosas, no tienen por qué dominarnos. Mientras antes de estar en Cristo, estas cosas nos dominaban, y eso era lo que éramos, eso era nuestra naturaleza, es lo que leímos en 1 Corintios 6:9. Dice, esto erais algunos de ustedes, entre ladrones, borrachos, adúlteros, etcétera. ¿Se acuerdan que leímos ese texto? Sí, dice, esto eran ustedes, pero ya no son, ya fueron lavados, ya fueron santificados. Ya no son eso, su naturaleza es diferente, por lo tanto, ya no tienen por qué ser esclavos de esas conductas. La otra forma de escribir esto de hacer morir es priven del poder a las cosas terrenales. De ahí el título que les compartí ayer de el origen terrenal. Estas cosas son características de alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que vive en el poder del alma solamente, sin el Espíritu de Dios, que vive en el poder del alma, dominado por el alma, por lo que ve, lo que siente, lo que quiere en ese momento, eso es lo que hace. Y si ustedes voltean por todos lados, así es como vive el mundo, ¿sí? Y no nos damos cuenta porque estamos
involucrados en el mundo, lo vemos tan natural y tan común. La primera cosa que aquí menciona, de lo que ya no tienes que tener relación con eso, o hacerlo o ser dominado por eso, es la fornicación. Todo tipo de impureza, inmoralidad puede estar involucrada aquí. Otra cosa que quiero decirles aquí es que estas cosas mencionadas, de hecho, son dos listas. Ahorita vamos a ir por esas dos listas que menciona aquí, que debemos de morir a ellas y que no nos dominen. Estas cosas no tienen poder sobre nosotros. Estas cosas no tienen poder sobre nosotros y no son para que nosotros clasifiquemos los pecados. ¿Sí? Si nos pusiéramos a clasificar los pecados, la lista sería muchísimo más grande. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, pero si dijera, la Biblia dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, ¿qué es lo primero que preguntaríamos? ¿Qué es? ¿Qué involucra? ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Y tendríamos que ponerle inciso A, inciso B, inciso C, y qué casos sí y qué casos no, tipificados como las leyes, los reglamentos, etcétera, ¿no? Tendría que ser una pirámide de información para que sepas qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Pero ese no es el objetivo aquí. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Cuando los creyentes actuamos de manera, ¿cómo se puede decir? Naturalmente legalista, ¿sí? Buscamos hacer eso. Ok, aquí dice fornicación o dice impureza. ¿Qué es? Y actuamos como fariseos. ¿Qué es y qué no es? Para irme a la segura y saber qué sí hacer, ¿no? ¿Sí? Y qué es lo que no se puede hacer para no hacerlo, o acercarme lo más posible, pero no hacerlo. ¿Sí? Ese es el pensamiento fariseo o el pensamiento carnal. ¿Mande? ¿Godín? ¿Comodín? ¿Godines? Para ir a la segura, sí. Ese no es el objetivo, clasificar pecados, sino el objetivo es saber que cosas como estas o similares provienen de la carne, del viejo hombre. Ahorita voy a hacer una distinción ahí entre viejo hombre y carne, pero no es para clasificar pecados, es para protección de Dios o Dios para nosotros, y que tenemos que comprender estos textos no aislado de los demás, sino conectados con lo que viene platicando o enseñando Pablo en Colosenses, el pensamiento de lo que es el Evangelio, lo que es el Evangelio de gracia, lo que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la imagen de Dios, Él es el sustentador de la creación, y lo que es el creyente, tú estás en Cristo, completamente protegido, guardado, tus pecados perdonados y tu vida escondida juntamente con Cristo. ¿Eso está claro? Ok. Ahora, por lo tanto, no hay razón para que sometamos nuestra vida a este tipo de esclavitudes terrenales, que tienen que ver con personas paganas que no conocen a Dios, separadas de Dios, que no quieren ni pueden obedecer a Dios, rebeldes. Priva de poder a estos afectos. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? Lot y su esposa. ¿Saben de dónde era la esposa de Lot? Deducido por el texto de Génesis. ¿De dónde era? ¿De qué ciudad era? Era de Sodoma. Sodoma y Gomorra, no sé, de las ciudades gemelas ahí, o de las ciudades. Cuando Lot dejó a Abraham
y decidió irse por la tierra bonita, o la tierra que parecía próspera y bonita. Se fue acercando por el comercio a la ciudad de Sodoma y Gomorra. De hecho, el texto dice, él no sabía que cerca estaba Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ciudades perversas. Se fue soltero. Un par de capítulos después lo encontramos casado y con hijas. ¿De dónde era la esposa? De Sodoma y Gomorra. Tenía la cultura, tenía la identidad, tenía las costumbres, y sus hijas nacieron allí. No conocían a Dios. Incluso Lot se lamentaba todos los días de las cosas que sucedían ahí. Cuando llegaron los ángeles para anunciar la destrucción de la ciudad, o el juicio de Dios para la ciudad, él incluso, ¿cómo se llama?, ofreció a las personas que venían a buscar o a tratar de molestar o de hacer perversiones con los ángeles. Lot le dice, les doy a mis hijas, pero dejen a los ángeles en paz, ¿verdad? Bueno, él no sabía, no sé si él sabía que eran ángeles, pero eran los varones de Dios. Y cuando buscan algún justo para que Dios salvara la ciudad, no los hay, y Dios trae destrucción sobre la ciudad. Es muy interesante que arqueólogos renombrados, reconocidos, han llegado a las ruinas de Sodoma y Gomorra y han encontrado en las paredes y en los muros o en las rocas que están ahí el elemento que es flamable, ¿sí? Incluso le rascan un poquito y prenden un cerillo, y la pared o los restos del polvo se encienden, pues son como residuos pues flamables. Solo es un paréntesis. Pero Lot sale, su esposa sale, sus hijas salen, creo que está un poquito fuerte, pero su esposa voltea porque es el lugar donde vive, es lo que conoce, es lo que añora, es donde está en paz, es donde está lo que conoce, y se queda ahí convertida en estatua de sal. Sus hijas salen, y aquí está la lección interesante, o una de las partes más oscuras del relato bíblico respecto, sí lo conocen, ¿verdad? Hay niños en la audiencia, pero es muy triste, pues. Las hijas de Lot nacen dos varones, uno de cada mujer, que representan luego a dos pueblos que le dan una tremenda lata a Israel. Pueblos idólatras son los moabitas y los amonitas. Les hacen guerra, son idólatras, y Dios siempre les está previniendo de esos dos pueblos. Si hay una lección a rescatar relacionado con esto, y que quiero que quede en su mente bien clara, es que las hijas de Lot no conocían a Dios. No conocían a Dios. Déjeme decirlo de otra forma. Se les cerró el mundo. ¿Sí? ¿Pueden pensar en eso un momento? ¿De qué manera se les cierra el mundo a estas personas, que la única forma que ellas ven para tener un futuro, una familia, una descendencia, es hacer lo que hicieron? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿cómo pueden llegar a un pensamiento como ese? Pues porque Dios no está en su radar. Dios no sabe lo que Dios puede hacer. Y mi punto es este. Me he preguntado muchas veces, nuestros hijos, que nos conocemos aquí varios de las familias desde hace muchos años, y nos hemos congregado, y nos hemos reunido a estudiar y a crecer y a juntarnos y a
buscar la dirección de Dios y como iglesia congregarnos, me he preguntado si nuestros hijos o si como papás hemos fallado o hemos acertado en ser ejemplo a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios y que en momentos críticos de su vida sepan confiar en Dios. No solamente en creer como el acróbata, sino súbete con Él, o sea, súbete con Él y a la cuerda con Dios. ¿Sí? Confía tu vida a Él. Particularmente en este primer imperativo de la inmoralidad, las personas, o más bien el mundo, es muy hábil, primero para llamar nuestra atención, ¿sí? Para llamar nuestra atención. Segundo, para poner nuestra mirada en las cosas del mundo y en las personas del mundo. Y tercero, para mover nuestra conducta en la dirección del mundo. ¿Sí? Cuando los jóvenes tienen que tomar una decisión respecto a su vida de confiar en Dios o no confiar en este aspecto de la pureza o de la inmoralidad, de la fornicación, muchos jóvenes no conocen lo que Dios puede hacer. No ven cómo Dios pueda traerles un buen esposo. O los jóvenes no pueden ver cómo Dios puede traerles una buena amiga y esposa, que eventualmente sea su esposa. ¿Sí? No lo vemos. Es que en la iglesia no hay jóvenes, en la iglesia no hay muchachas. Pues, ¿qué importa? Si no hay muchachas, Dios puede hacer lo que sea para traértela del otro continente o a través del océano. Del otro lado del mundo. O del otro lado del planeta o del norte. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Y en ese desconocimiento de lo que Dios puede hacer, los jóvenes tomamos decisiones por nosotros mismos. Decir, esto no se lo puedo encargar a Dios. Yo voy a hacerlo, pues, a mi manera, en mi tiempo, y somos atraídos hacia lo material, somos comprados y atraídos hacia lo que nos pueden ofrecer: joyas, viajes, autos, casa. Y si me involucro con esta persona, creo que puedo lograr estas cosas, pues. Creo que está bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Y no conocemos a Dios. Yo te invitaría, joven, varón, señorita, que están solteros, a que decidas hoy, como el manager conocía al acróbata y se subió en su espalda y cruzaron el río Niágara por la cuerda, que decidas confiar tu vida y tu futuro, tu destino, en el Dios, o vamos a ponerlo, en Jesucristo, que sustenta toda la creación. Si Él sustenta toda la creación, puedo confiar mi vida a Él. Dios, voy a confiar mi vida, y sé que si ahorita no conozco a algún muchacho, no conozco a alguna muchacha, oro por ella, oro por él, por mi amigo, por mi amiga. Si es el camino, que se convierta y que podamos formar una familia, que seamos los mejores amigos y que tú seas bueno y satisfagas nuestra vida, nos hagas completos a través de lo que tú hagas. Voy a confiar mi vida en ti. ¿Sí? No voy a elegir a una persona que no te conoce. ¿Sí? No me voy a involucrar físicamente ni sexualmente con una persona que no te conoce
Y aún si te conoce, tampoco me voy a involucrar hasta que sea entregado el matrimonio, o entregada el matrimonio. ¿Sí? Creo que este punto es o debe estar muy claro. Debiera estar muy claro. Alguien lea el versículo 6 y vean esto que nos debe de dar temor. Versículo 6, ¿quién lo quiere leer, por favor? Ajá. ¿Qué leen ahí? Que las cosas que acaba de decir, ¿verdad?, que son de origen terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. De hecho, no me paré en la idolatría, en la avaricia, pero es codicia, es amor por las cosas terrenales. Y sí hemos comentado en algunas ocasiones que hemos hecho del dinero un Dios. Hemos hecho del dinero un Dios. Y personalmente, como testimonio, sin darnos cuenta, llegamos al momento de decir: híjole, si tuviera esto, se arreglarían todos mis problemas. ¿Sí? Solucionaría esto y solucionaría esto y solucionaría esto, porque la solución es el dinero. Y nuestra esperanza está en el dinero. Y yo creo que Dios a veces no lo arregla, justamente porque tu esperanza está en ello. Y Él trabaja en nuestro corazón para que tu esperanza esté en Él. Y de pronto hay cosas así como las que comparte Víctor, cosas que a veces quisimos hacer por tanto tiempo. Dios no tiene ningún problema para que de una semana a otra, de un mes a otro, de 2 meses a otro, las circunstancias cambien. Dios mueve las cosas y nos damos cuenta que Él es el proveedor, Él es el dador de toda cosa buena. De Él recibimos el sustento para el trabajo, para el negocio, para la casa, para todo lo que necesitamos. La confianza debe estar en Él. Entonces, de estas cosas que menciona, dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que si tú caes en alguna de estas cosas, ¿estás expuesto a la ira de Dios? ¿Qué les dije al principio? Que estos versículos tenemos que conectarlos con lo que acaba de decir. ¿Sí? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Estas cosas, o el origen de estas cosas, están bajo la ira de Dios, ¿verdad? Leemos en Romanos 1:18: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Me debería de dar temor de hacer estas cosas, o de acercarme a estas cosas, o de acercarme, de poner atención, mirar, considerar y dirigir mi conducta hacia estas cosas. Me debería de dar temor, no porque la ira de Dios esté sobre mí si lo hago. La ira de Dios no está sobre ti si lo haces. ¿Sí me creen esto o no? ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque atrás leímos que Él anuló el acta de los decretos. Fuimos muertos con Él, todos nuestros pecados fueron perdonados y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí me están siguiendo? Por eso puedo afirmar que si un creyente cae en alguna de estas cosas, no está bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo. Pero me debería de dar temor, porque por estas cosas la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí me explico?
El creyente está guardado, está escondido con Cristo en Dios, sus pecados están perdonados. Él es parte de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y si algún creyente, si tú y yo llegamos a caer en alguna de estas dos listas, o acercarnos y hacer alguna de estas dos cosas, estas dos listas, tenemos el perdón de Dios y seguramente nos va a doler en el corazón, nos va a doler muchísimo, ¿sí? Y a lo mejor vamos a llorar por haber hecho alguna de estas cosas, y a lo mejor vamos a sufrir algunas consecuencias o muchas consecuencias por no haber confiado en este tipo de cosas, porque a veces una decisión como estas lleva una consecuencia por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Vamos bien? En el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Esto hacíamos porque eso éramos. Ahora ya no somos eso. Por lo tanto, estas conductas o estas acciones no corresponden a lo que ya eres en Cristo. Las dos listas, Víctor nos decía que unas son como lo que hay adentro del corazón, lo interno, lo que no se ve, y la otra lista es como que lo que se puede expresar, lo externo. La primera lista es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y la segunda lista es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y no mentir. Esto es lo terrenal. Y estos imperativos tienen un porqué y un cómo, ¿sí? No es un mandamiento arbitrario, sino es, ya no estás esclavo a estas cosas. Y la tentación seguramente va a venir en algún momento. Pero tú puedes huir, ¿sí? Puedes considerarte muerto juntamente con Cristo. Y eres libre para no hacerlo. Una de las cosas que me gusta, y vamos a ver más adelante también en el capítulo 3, la relación padres e hijos, es que como papás, la mayor responsabilidad que tenemos, como papás, la mayor responsabilidad que tenemos es enseñarle a nuestros hijos su necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Y tenemos mucho tiempo para explicárselos. Tenemos mucho tiempo, varios años en lo que los hijos pueden verlo y escucharlo, conocerse a sí mismos, como esa rebeldía y ese enojo, cómo lo pueden controlar, ¿sí? Nuestro trabajo como papás no es llenarlos de mandamientos, porque hemos compartido muchas veces que si los llenamos de mandamientos y les decimos que Dios les ordena hacer eso, en la primera oportunidad que nuestros hijos tienen, ya no los vamos a ver aquí en la iglesia, ¿sí? En la primera oportunidad que los hijos tienen de escaparse de ese yugo de mandamientos y que Dios está sobre ellos para condenarlos y para ver qué hacen y qué no hacen, en la primera oportunidad ellos ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren nada y buscan experimentar en el mundo. Eventualmente luego pueden darse cuenta que no era malintencionado, pero el punto es que no tenemos que llenarlos de mandamientos, sino tenemos que ayudarles a entender el Evangelio, que cuando nacen físicamente son de la familia de Adán, y que esas cosas que ustedes jóvenes no pueden controlar, como el enojo, la rebeldía, la ira,
la codicia, ¿sí? Si los llenamos de mandamientos, no van a saber cómo controlarlo. Pero si les decimos, en Cristo tenemos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva familia y la vida de Cristo en ti, y enseñarles a confiar en ese nuevo nacimiento, en el Evangelio de gracia y de fe, y enseñarles a que tengan su propio camino de fe, ¿verdad? Enseñarles a que tengan su propio camino de fe, que empiecen a confiar en cosas pequeñas y luego más grandes en sus vidas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En el versículo 9, para ir concluyendo, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Aquí es donde pudiéramos hacer una distinción entre viejo hombre y nuevo hombre. Los términos bíblicos, los términos que menciona la Escritura, creo que no debemos en este caso ponerle otros títulos o cambiarles el sentido, porque puede ser confuso. Creo que se usa mucho de repente la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, ¿verdad? Si se refiere al viejo hombre y al nuevo hombre, parece que no hay mayor problema, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el viejo hombre? ¿Dónde está? ¿Quién es? En ti, como creyente, ¿tienes al viejo hombre y el nuevo hombre? ¿No? Pero sí, la antigua naturaleza se ¿no? en la carne. O sea, ahí es un tema interesante. Bueno, ahí es donde podríamos tener, sin tratar de ser complicado, pero buscar la claridad. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa es una sola vez, para siempre, ¿sí? Y tiene que ver con tu relación con Adán. El viejo hombre tiene que ver con tu relación con Adán. Si le llamas vieja naturaleza, pero es lo mismo, no, creo que no hay problema. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tu relación con Adán. Pero el punto de la teología que expresa Pablo es que el creyente ya fue sacado de Adán y fue puesto en Cristo. No tenemos las dos naturalezas, no tenemos al viejo hombre y al nuevo hombre aquí batallando, ¿sí? Morimos al viejo hombre, no tienes nada que ver con Adán, fuiste despojado del viejo hombre. De hecho, la palabra también, la traducción es desnudado, habiéndoos desnudado del viejo hombre con sus hechos. Es una acción que nosotros no hicimos, fue una acción recibida cuando creíste. Fuiste desvestido, desnudado de la naturaleza o de la vida de Adán, la cual ya no tienes, y fuiste vestido con la nueva naturaleza o el nuevo hombre, que es la imagen de Dios, que es Cristo en nosotros. Esa es nuestra identidad, no tenemos a las dos. Lo que sucede en el creyente, según lo que ya estudiamos en Gálatas, es que el mal que mora en mí, que es la carne, que yo creo que no es lo mismo la carne que el viejo hombre, ¿sí? Yo creo que no es lo mismo. El viejo hombre es nuestra identidad en Adán y ya no tengo nada que ver con él. Pero el mal que mora en mí por causa de este cuerpo, que es la carne, es contraria al espíritu. La carne no es una persona, ¿sí? El espíritu sí es una persona. Y el creyente, por causa de este cuerpo,
tenemos la carne, que está inclinada a hacer el mal. Y tenemos al Espíritu, que no tiene nada que cambiar. No tiene nada que cambiar, no tiene nada que mejorar. La carne no va a mejorar, no quiere mejorar, Dios no la va a cambiar, pero también nos proveyó de la cruz para considerarnos muertos juntamente con Él. El lugar de la carne es la cruz, y es un asunto de fe, es un asunto de fe, de considerar algo que ya está hecho y que no me va a dominar la carne. Va a estar presente todos los días hasta que te mueras o hasta que Cristo venga, pero no me va a dominar y no voy a dar ocasión para la carne. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas estas reacciones de ira o de enojo, de furia, que a veces podemos querer tener, sabemos cuál es su origen, ¿sí? Es la carne, pero no me van a dominar. Por eso la dependencia diaria de todo creyente, en oración, en dependencia, en fe, en la obra de la cruz. Todos los días, tomando nuestra cruz, considerándonos muertos juntamente con Cristo, cuando llega el momento de la prueba, el momento de la ofensa o del síndrome del conductor rebasado o cualquier de las otras cosas que de afuera buscan llamar nuestra atención y llevarnos a la ira, enojo, malicia, el Espíritu va a responder de otra forma. El Espíritu va a responder como escogido de Dios, que adelante vienen estos versículos que vamos a ir estudiando. Termino diciendo que esta renovación en el versículo, alguien lea el versículo 11 y aquí terminamos, por favor, lea el versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ajá. Esto habla de que Dios no tiene distinción en su obra, en todo tipo de persona. Dice, ya sea griego o judío, ¿sí? No hay distinción. Dios obra igual, de la misma manera, manifestando su espíritu en los judíos que creen o en los gentiles que creen. En los que se han circuncidado o los que no son circuncidados, en los bárbaros o en los escitas. Saben que los bárbaros justamente fue una denominación, a mi hermana le gusta decir mucho como que qué bárbaro, ¿verdad? Cuando hay algo que está mal hecho, es qué bárbaro. Esa expresión se hizo común así, por el origen de los bárbaros, pues, que eran gente violenta, sin educación, incluso no tiene nada que ver con la educación o el imperio o la cultura grecorromana, pues, que no hablaban el idioma, que balbuceaban, que no entendían el idioma, y decían, son bárbaros, o sea, no son de aquí, son fuera de la frontera, ¿sí? de la cultura grecorromana. Y los escitas también parece que tienen su origen en lo que ahora es Irán. Incluso Pablo los menciona diciéndole, la obra de Cristo es igual en judíos, griegos, circuncidados, en alguien que sea un violento, bárbaro por allá, siervo o libre. No hay distinción para la obra de Cristo en una persona que ha nacido de nuevo. Cristo es el todo y en todos. Así que, hermanos, hermanas, les animo, les exhorto, la palabra nos exhorta y nos enseña no solamente a creer,
sino a confiar nuestras vidas en este tipo de instrucciones. Confiar nuestras vidas en que no nos dominan, Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando en su amor, Dios nos está dando dirección a través de este tipo de instrucciones que continúan más adelante. Bueno, gracias a Dios, gracias por su atención.